Hola, muy buenos días, virtuosas queridas. Estamos en este discipulado estudiando la Biblia verso por verso. Bienvenida Lupita, Neira, Ángela, Maybel, señora Blanquita, tía Lilian, señora Mónica, señora Vicky, Diane querida, bienvenidas sean todas y por supuesto a quienes van a ver esta enseñanza en diferido, bienvenidas sean también ustedes. Dios las bendiga. Así que bueno, hoy continuamos en este discipulado, estamos estudiando las epístolas de Pedro y hoy vamos a ver el capítulo 4. Pero antes de eso, por favor, demos eh, inicio con una oración. Así que por favor, señora Vicky, gracias. Y para servirles, buen día a todas, buen día, Señor. Gracias, Papito lindo, por este nuevo día. Mi Señor, este día que has hecho para nosotras, Señor. Preparando este tiempo, Señor, de aprendizaje, Señor, de tu bendita palabra, Señor. Danos guía y dirección, Señor, un corazón y una mente dispuestos, Señor, abiertos, Señor, a esta enseñanza. Padre, Señor, que se nos quede, Señor, grabada, Señor, en nosotras, Señor. No sea solamente, Señor, que escuchemos y olvidemos, Señor, sino que escuchemos y lo llevemos a la obra, Señor, para extender tu reino aquí en la tierra, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, Señor, Señor, que esta mañana seas tú hablando, Señor, a nuestras vidas a través de, Señor, instruyéndonos, Señor, guiándonos, Señor, dándonos, Señor, esa enseñanza, Señor, para poder compartirla con quienes nos rodean. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el principal, bienvenido, Señor. Es el principal, el principal, Señor, en este estudio, Señor. Sea bienvenido, Señor. Que tú, Señor, seas, Señor, quien tome control del ambiente en cada hogar, Señor, en cada una de nosotras, todo aquello que no es tuyo, Señor, se vaya en el nombre poderoso de nuestro Señor. Señor, te cancela, Señor, Señor, de todo aquello, Señor, que no viene de ti, Padre Santo. Y úngenos con tu sangre bendita, Señor, a todos los que estamos aquí, nuestras familias, nuestros hogares, a nuestros esposos que salen a trabajar. Señor, seas tú con cada uno de nuestros hijos, donde ellos se encuentren, Padre Santo, Señor. Bendito seas, Espíritu bendito de Dios. Bendito sea tu presencia aquí, Señor, con nosotras. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de enseñanza. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo. Amén, amén. Gracias, gracias Padre Celestial y gracias señora Vicky. Bueno, bienvenidas sean todas nuevamente. Como les decía, continuamos con las epístolas de Pedro, señora Irene, qué bendición que esté por acá. Bienvenida, Meli, Claudia, y bueno, a todas bienvenidas como siempre. Así que les decía que estamos estudiando las epístolas de Pedro. ¿Qué les parece si van a buscar, por favor, el capítulo 4? Y si no estoy mal, son 19 versículos de este capítulo. Así que yo también lo busco. Ayer había comenzado a estudiar pues la primera parte, ¿verdad? De este capítulo. Y les tengo que confesar que como me quedé a mitad tratando de discernir la intención de estudiar la Biblia no es solo, bueno, qué nos dice el capítulo, sino ir entendiendo versículo por versículo. Esa es la forma como hemos estudiado tanto el Evangelio de Juan, luego estudiamos ya también las epístolas de Juan y ahora es que estamos estudiando a Pedro. Y diciendo eso, déjenme acá buscar yo también, como les digo, el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, son 19 versículos. Hay dos personas que tengan la disposición. Sí les voy a decir de antemano que voy a necesitar mucho su colaboración porque sí, esta mañana sí traigo varios versículos para poder entender mejor esta enseñanza. Así que espero tengan ahí toda la disposición para poner, ¿verdad? Para poder hacer este estudio. Así que son 19 versículos. Hay dos personas, una que lea, por favor, del 1 al 10 y del 11 al 19 otra persona y pues leer de forma clara, despacio, para que todos vayamos siguiendo la lectura, por favor.
Señora Mónica, del 1 al 10. Amén. Amén, gracias. Entonces tú, Ángela, del 11 al 19, por favor. Señora Mónica, si gusta abrir su micrófono ahí. La palabra del Señor se lee en el nombre del En Padre, el del nombre del Hijo. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les leo. En mi Biblia, Dios habla hoy, se llama el capítulo Servir según los dones recibidos de Dios. 4:1 dice, por eso, así como Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, pues el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para servir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, borracheras y banquetes ruidosos, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes, pero ellos tendrán que recibir cuentas ante aquel que está preparando o preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pues a los que están muertos se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu. Según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en sus casas, sin murmurar de nadie, como buenos administradores de las variadas bendiciones de Dios. Cada uno de ustedes sirva a los demás según los dones que haya recibido. Amén. Amén. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta es Reina Valera. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Amén. Muchas gracias a ambas por, por dar inicio con esta lectura. Bueno, el capítulo, bueno, subtítulo, ¿verdad? De lo que yo tengo en mi Biblia, dice, es una exhortación a cumplir el deber, lo que somos llamados a hacer. Si ustedes se han dado cuenta o han podido leer los capítulos anteriores y recordamos que Pedro aquí lo que nos está exhortando, cuáles son los deberes
de nosotros como cristianos, le habla a las esposas, a los esposos, a cómo someterse a las autoridades, cómo debe ser nuestra conducta como cristianos. Así que tanto el versículo 1 y 2 y vamos ahí empezando a desglosar. Yo les voy leyendo también, tengo Reina Valera, pero justamente yo estuve estudiando con Nueva Traducción Viviente y Reina Valera. Y dice acá, leo nuevamente, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, dice esta versión. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y algo que llamó mucho mi atención, porque tanto en Reina Valera como en Nueva Traducción Viviente dice que se armen dice armados al mismo pensamiento, es decir, estar listos. Y algo como dice acá, dice también armados con el mismo pensamiento, porque habla primero de Cristo. Aquí dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros podemos recordar el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz. Entonces, en lo que nos está diciendo aquí justamente Pedro, tanto como les digo, cuando estuve leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, armados al mismo pensamiento para estar listos. ¿Listos para qué? Para sufrir. Y cuando yo leía eso, ¿verdad? Porque estaba también tomando notas de, de una Biblia, que es una Biblia de estudio específicamente, también muy parecido a como lo llevamos nosotros, decía listas para sufrir. Y yo me quedé pensando, bueno, pues, ¿quién quiere sufrir, verdad? Todas seamos honestas, creo que acá nadie quiere sufrir. Y cuando estaba yo tratando de analizar o meditar a qué se refería la Biblia, ¿verdad? Que les digo que lo decía de esa manera. Lo que quiere decir acá Pedro es que esta debe ser nuestra postura, esa debe Sí, ser nuestra así como actitud. Cristo. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Es que debemos estar dispuestas y estar preparadas para hacer la voluntad de Dios, así sea sufriendo por ella. Porque nosotros al sufrir haciendo la voluntad de Dios, estamos cortando de raíz con el pecado. Eso es lo que nos está diciendo acá Pedro. Y acá habla justamente también de que miremos el compromiso que Dios nos llama a hacer. Y si somos realistas o nos damos cuenta de la obra redentora de Jesús en la cruz, no fue menos grande menos grande o menos sufrida que la de nosotros. Yo aquí justamente escribí. Lo que está haciendo acá o lo que nos exhorta Pedro es de que nosotras tengamos un compromiso con Dios. Nos llama a no, dice aquí escribí, el compromiso que Dios nos llama a tener no es más grande que el que tuvo Jesús al soportar el sufrimiento por nuestra salvación. Eso es lo que nos está diciendo acá Pedro. En los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con Dios. ¿Para qué? Para poder soportar todo tipo de tribulaciones. Así que cuando se dice acá, entonces empecé a entender que con lo que decía la Biblia, estar preparadas para sufrir, es decir, aprender a soportar las tribulaciones. No, todo lo que nos venga, sí. Angustias, problemas, dificultades. Así es, así es. Y la palabra compromiso en términos bíblicos se define como una alianza o un pacto. Se recuerdan también que en los últimos días hemos hablado de lo que son las alianzas, de lo que es un pacto, y justamente lo que habla aquí Pedro es de que hagamos un compromiso con Dios o ese pacto. Y es algo que no lo podemos tomar a la ligera. Porque un compromiso, ¿verdad? Hacer una alianza, un pacto con Dios,
se refiere a un amor devocional, obediencia amorosa y una entrega total de nuestra vida. Lo voy a volver a repetir. Ese compromiso del que habla acá Pedro, que él nos exhorta a tener a los creyentes, es a que tengamos a que reflejemos un amor devocional, una obediencia amorosa y una entrega total de nuestras vidas. En otras palabras, aprender a permanecer en medio de las tribulaciones, a permanecer en medio de las dificultades, a que le amemos con ese amor devocional, a que tengamos una obediencia amorosa, no porque tengamos que hacerlo, porque nos lo dice el Señor, sino porque eso agrada al Señor y porque el Señor desde antes ya había escrito la ley en nuestros corazones y nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal y cómo nos llama a que tengamos una entrega total de nuestra vida. Siguiente versículo dice, baste ya el cuerpo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Estoy en el versículo 3. Es posible, señora Mónica, que usted pueda volver a leer el versículo 3, por favor, y 4, Con, con porque mucho su gusto, versión la dice de una manera, de un lenguaje bastante más bastante sencillo claro. y muy claro, sí. Con mucho gusto, dice el 3. Por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos, pues vivían entonces en vicios, malos deseos, borracheras y banquetes ruidosos, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Amén. Y Amén. sí es cierto. Aquí nos está hablando de que cómo es nuestro caminar una vez somos convertidos a Cristo. Así que aquí les está hablando a los de la iglesia primitiva en aquel entonces, pero nosotras podemos dar testimonio. Muchas de acá podemos, o si no es que todas, podemos dar testimonio que eso también lo que está él describiendo acá sigue pasando hoy día. Y que Sí, es que está hablando de que es aquella persona que se convirtió a Cristo, es decir, que decidió seguir a Cristo, empiezan a hablar las otras personas, aquellos que dejamos atrás pueden notar o pueden ver esos cambios quizás radicales. Lo que antes para nosotros nos era lícito o bueno, ahora no lo hacemos. Aquello que quizá en ignorancia hacíamos ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, pero ahora hasta las evitamos. Y es punto de conversación o de que hablen de aquellos, ¿verdad? Así como de nosotros, de aquellos que creemos en el Señor. Y eso es un tipo de persecución. Y eso vamos a ir hablando también, porque es así como se da inicio, por decirlo así, la persecución al que ama y sigue a Cristo. En el versículo 3 describe a aquellos que en el pasado andaban en tinieblas, es decir, sin Dios. ¿Y como lo dice acá? Inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas, e incluso también habla de una abominable adoración a ídolos. Ahora bien, eh, mm, las que nos convertimos a Cristo, y tanto aquí nosotras como lo que les habla acá Pedro a la iglesia primitiva, sabiendo lo que conviene y lo que no, lo que le agrada a Dios o lo que no, podremos ser juzgados. Y algo que me venía a la mente es que la vida de un cristiano, entiéndase que cristiano es el que sigue a Cristo, va en dirección opuesta a la del mundo. Es así.
No hay de otra forma. Aquel que sigue a Cristo va en camino opuesto, va en dirección opuesta a lo que hace el mundo. Y versículo, ¿verdad? Continúa versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos, dice acá versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y acá, ¿verdad? Aquí lo que está hablando en este versículo Pedro es de que tanto los creyentes o no se enfrentarán a Dios y su juicio. Me gustaría que alguien, por favor, busque Hechos 16:31. Hechos 16:31. Y si hay dos versiones, está bien, por favor. Se lo leo. Gracias, sí. 16:31 de Hechos dice, ellos contestaron, creen en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Amén. Amén. ¿Alguien más? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Amén. Bueno, pues acá, ¿verdad? Nos está diciendo que la salvación está basada en la fe, pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. Lo voy a repetir otra vez. Aquí, ¿verdad? Volvemos a nuestro texto que estamos estudiando, Primera de Pedro 4. En el versículo 5 nos dice que tanto creyentes o no, nos enfrentaremos a Dios y a su juicio. Y tal y como lo dice Hechos 16:31, la salvación está basada por la fe, pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. Todo el mundo va a ser juzgado. Y tengo tres citas bíblicas para que podamos entender, para avalar esto que estamos estudiando. ¿Alguien puede buscar, por favor, Romanos 14:12? Bienvenidas a quienes están uniendo, Dios las bendiga. Romanos 14:12. Amén. Disculpa, ¿me pueden De- repetir lo que dijiste antes? Amén. ¿Fe que vamos a ser salvados? Claro que sí. Ahorita le doy la palabra a señora Vicky, señora Blanquita, para que puedan leer. Pero para explicar un poco mejor, para quienes están entrando, estamos ahorita meditando en el versículo 5 de la primera carta de Pedro, capítulo 4. El versículo 5 que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Que tanto los creyentes o no creyentes se enfrentarán al juicio de Dios. Y lo que estaba diciendo es de que la salvación está basada en la fe, pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. Amén, gracias. Con gusto. Es decir, todo el mundo será juzgado. Señora Vicky, ¿tiene Romanos 14:12? Sí, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Señora Blanquita, ¿tiene la ahí Es para la leer? misma. ¿Quiere volver a leerla, por favor? Amén. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Amén. Ahí está diciendo todos, ¿verdad? Todos son Ujú. todos. ¿Alguien puede buscar, por favor, Eclesiastés 12:14? Eclesiastés.
3, ush, 12, 2. Amén. 12, 14 dijo, ¿no? Por favor, sí. Ya. 11, 13. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Wow, amén. ¿Alguien tiene una versión distinta que no sea Reina Valera? Amén. Gracias. Dios juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Amén. Todos daremos cuenta de cómo, por eso digo, el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. Y la última cita bíblica en cuanto a esto, Apocalipsis 20:12. Yo Amén. la tengo, Urania. Gracias, Claudia. Después, señora Vicky, por favor. Sí, sí está. Nada más permíteme. Sí, toma tu tiempo. 20:12, ¿verdad? Por favor. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Amén. Amén. Señora Vicky. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Amén. Amén. Todo el mundo será juzgado. Los creyentes para determinar las recompensas que recibirán y los no creyentes para determinar su castigo. Todos vamos a rendir cuentas, todos vamos a dar cuentas por nuestras acciones, por nuestras palabras. Y la pregunta es, ¿estamos preparadas para ese día? Eso quedaba en mi mente cuando estaba. Claro que sí. Aquí voy repitiendo. Decía que eso quedaba en mi mente a la hora cuando estaba haciendo el estudio. ¿Estoy preparada para, para confrontar al Señor, para darle cuentas? Bueno, Porque no sabemos el día. Nosotros sabemos el día que nacimos. Todas sabemos cuándo es nuestro cumpleaños, ¿verdad? El día que nacimos. Pero no sabemos el día que vamos a partir. Y la pregunta es que si estamos preparadas para darle cuentas al Señor. Les decía acá que están pidiendo que repita nuevamente. Voy a repetir un poquito en base a la salvación. La salvación está basada en la fe, pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. La salvación está basada en la fe, pero el juicio de Dios está basado en la manera de vivir de las personas. Y en base a esos versículos fueron lo que estábamos hablando. Todo el mundo va a ser juzgado, los creyentes, para determinar las recompensas que recibirán y a los no creyentes para determinar su castigo. Con gusto. Y bueno, sigamos en el versículo 6. ¿Alguien puede leer nuevamente versículo 6? Que si hay dos versiones distintas, por favor. Estamos ahora en Primera de Pedro, capítulo 4. Seguimos en el estudio acá. Primera de Pedro 4:6. Señora ¿Se lo Molina. leo? Sí, gracias. Sí, con gusto. Dice Primera de Pedro
4:6 dice, pues a los que están muertos se les predicó el mensaje para que pudieran vivir en el Espíritu según Dios, aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres. Amén. Amén, gracias. Claudia, por favor. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Amén. 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 Miren, les tengo que confesar que al principio cuando empecé a estudiarlo, ¿verdad? Primero, la forma en que estudio yo, leo todo el capítulo y ya de ahí voy tratando de discernir porción por porción para poder ir entendiendo. Y justamente este versículo hay eh, yo tuve como conflicto, por decirlo así, para poderlo entender. Y el versículo que aquí en pequeño me marca la Biblia es Primera de Pedro 3:19. Búsquenlo porque justamente hablamos de manera ligera la semana pasada de eso y vamos a entrar en, para poder discernir mejor este versículo. Primera de Pedro 3:19. 18 y Amén. 19 mejor, por favor. Y amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Amén. ¿Alguien tiene una versión distinta a la de Reina Valera que quiera leer? Señora Mónica. Yo tengo la versión Dios habla hoy y dice, del 18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era bueno, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. Como hombre murió, pero como ser espiritual que era, volvió a la vida. Y como ser espiritual fue y predicó a los espíritus que estaban presos. Amén. Amén. Gracias. Bueno, pues vamos desglosando esta enseñanza. Muchos cristianos, y les tengo que confesar que eso fue lo que me llevó más tiempo para poder desarrollar y entender mejor. Y como les decía, tengo varios versículos para poder ir desarrollando justamente este verso. Espero que nos dé tiempo y si no, pues vamos poco a poco para lo importante es entender lo que dice la Biblia. Muchos cristianos en la iglesia primitiva, en ese entonces, ¿verdad? Cuando Pedro estaba predicando a los cristianos, a los que se habían convertido a Cristo, tenían inquietudes acerca de lo que pasaba después de la muerte. Y creo que no solo ellos, también nosotros, ¿verdad? Más de alguna vez hemos tenido dudas, si alguien se ha adelantado en nuestra familia, tenemos ese tipo de dudas, etcétera, etcétera. Pedro aquí les recordó que los muertos serían juzgados. ¿Cómo o por qué? Porque los muertos habían escuchado las buenas nuevas, dice acá. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y les digo que marca esto que que acaban de leer, Primera de Pedro 18:19. Lo que dice ahí o se entiende que Jesús también predicó el mensaje de salvación a los muertos fieles en el seno de Abraham. Alguien puede buscar Lucas 16:22 y 23. Y aquí lo que vamos. Lucas, ¿qué, perdón? Ah, ya, 16, 16. 22, 23. Gracias.
Amén. Amén, por favor. Aconteció, para servirle, aconteció que murió el mendigo. Sí, ¿verdad? 22 y Sí, 23. Ay, correcto, Dios. sí. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Amén. Bueno, acá está la parábola del rico y el Lázaro, que asumo que ya todas han leído. ¿Alguien tiene una versión distinta que no sea Reina Valera que quiera leer, por favor? Amén. Con Gracias. el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Amén. Gracias. Bueno, aquí yo les voy a compartir las dos posiciones teológicas en cuanto a la manera en que se salvaban los santos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Una era que al morir iban directamente al cielo. Y dos, todas las personas antes de Cristo, estamos hablando en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, al morir iban al Hades. No sé si han escuchado eso, porque aquí así es como lo dice acá. Vuelvo y repito, ahora seguimos en Lucas 16, 22 y 23. En Reina Valera dice así, el mendigo murió y aquí está hablando, ¿verdad? Del pobre, ¿verdad? El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando el rico en el Hades, padeciendo los tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo, dice acá. Vuelvo y repito, aquí hay como dos posiciones teológicas de lo que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento se entendía que los santos morían, ¿verdad? ¿Cómo, a dónde iban? Y aquí, ¿verdad? Uno es que iban directamente a Dios, iban directamente al cielo. Y dos, que todas las personas antes de Cristo, al morir, iban al Hades. Y el Hades es un lugar lugar de los espíritus de los difuntos. Les voy a ir explicando poco a poco. El Hades era muy grande y tenía tres lugares. Así que si quieren ir anotando para que vayan entendiendo, el Hades, por lo que se entiende, era un lugar donde los espíritus, es decir, el lugar de los espíritus de los difuntos, de aquel que moría. El Hades era muy grande y tenía tres zonas, por decirlo así. El seno de Abraham, que es el lugar de consuelo, lugar de descanso. El segundo viene siendo el lugar de tormentos, como se podría decir un infierno preventivo, de es lo que está hablando acá. ¿Dónde es que estaba el rico? Y el tercero, ¿dónde se encuentran los espíritus malignos? Demonios encarcelados. Entonces se entiende que las personas antes de Cristo, al morir, iban al Hades. Eso es lo que se entendía, ¿verdad? En el antiguo pacto. Y les dije, ¿verdad? Como que las tres áreas, pues, los tres zonas de los Hades. El seno de Abraham, que era el lugar de descanso y consuelo, el lugar de tormentos, un infierno preventivo, y el lugar donde se encuentran espíritus malignos, es decir, demonios encarcelados. Hoy, sin embargo, si un creyente muere, va directamente a la presencia de Dios.
Pues Cristo murió por nosotros. Pero si un inconverso muere, va al infierno preventivo, al segundo lugar, que es lo que había ahí les expliqué. Miren, acá, ¿cómo lo explico de esta manera? No debemos pensar, eso ya lo hemos oído, no debemos pensar que Lázaro fue salvado por su pobreza, como tampoco que el hombre rico fue condenado por su riqueza. Lázaro debe haber tenido una verdadera relación de fe con Dios y el hombre rico no. El hombre rico no estaba lejos de Lázaro y esto algo me llamó mucho mi atención porque estaba buscando para poder entender. Yo al principio entendía que cuando dice que el hombre rico no estaba tan lejos de Lázaro, sin embargo estaban en lugares distintos. Cuando dice alzó sus ojos, yo lo que estaba entendiendo es de que él estaba abajo y Lázaro arriba. Es de alguna manera que se entiende. Es decir, de una forma vertical, ¿correcto? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿verdad? Vertical. Sin embargo, no se entiende así. Es de la manera horizontal, a distancia. Eso es lo que se entiende cuando se dice alzó sus ojos. Y aquí yo lo leí hoy en la madrugada, no tengo la hoja, la, la fuente específica, pero lo estaba leyendo ay, déjenme un segundo, lo estaba leyendo de, se llama am, Israel, Biblia, bueno, tiene que ver con el judaísmo para poder entender, porque Hades, tanto en el hebreo como en griego, significan lo mismo, y ahorita les voy explicando más. Pero lo que estaba explicando justamente esta fuente de información que obtuve no es que era, cuando dice alzó sus ojos, es que miraba hacia arriba, sino que miraba en distancia, a lo lejos. Eso es lo que se entiende. Por eso, eh, acá repito, el hombre rico no estaba lejos el hombre rico no estaba lejos de Lázaro, sin embargo, estaba en lugares distintos. Su lugar estaba lleno de tormento y dolor, y Lázaro, también muerto, ¿verdad? Difunto, estaba en el área de descanso, en el seno de Abraham. En esta historia, y aquí pues voy leyendo lo que yo escribí. En esta historia, lo que aquí nos dice que Jesús describió un lugar llamado Hades, que nos dice que era morada de los muertos. El hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, no estaban en el mismo lugar, pero estaban lejos uno del otro. Eso es lo que nos está explicando acá. Tal vez es mejor decir que estaban en dos zonas en el mismo lugar, que es lo que les estaba tratando de explicar. Hades, uno de tormentos y el otro de descanso. Acá leo acá lo que dice. De la descripción de Jesús, se puede decir que en ese momento, antes de la obra terminada de Jesús en la cruz, el alma de los muertos, y eso estoy hablando que antes de Cristo, sí, antes de Cristo. Repito, de la descripción de Jesús en esta parábola, se puede decir que en ese momento, antes de la obra terminada de Jesús en la cruz, el alma de los muertos, o sí, de los muertos, fueron a un lugar llamado Hades. Algunos en Hades reposaron en la comodidad, es decir, en el seno de Abraham, mientras que otros sufrieron bajo los tormentos de fuego. Y eso es lo que quiero decirles. Hades es una palabra griega, pero parece llevar la misma idea como el Seol. Se recuerdan que en el Antiguo Pacto, en Salmos habla mucho del Seol, que es una palabra hebrea y significa lugar de muertos. ¿No? ¿Alguien puede buscar, por favor, Marcos 9,
43, 40, Marcos 9, 43, 44. Mar 9, 43, 44. Dijo Marcos 9, 43, 44. Por favor. A ver, 43. Dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor Mm, te es entrar. ¿Es ahí o estoy mal? Marcos. Sí, Marcos 9. Escribí yo mal entonces. Ajá. Deme un segundo solo para rectificar. Sí, sí. Marcos 9, 43, 44. Sí, Sí, es esa, hermana. A ver, ¿pueden leerlo, por favor? Entonces tal vez. sí. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Puede leer, entonces sí, del Marcos 9, 43 al 48, por favor. 43 Ajá. al 48, Al ya 48, dice, porque sí, le dice sí, solo 44. Yo había escrito acá hasta el 44. Lo que quiero es que busquemos es cuando dice, bueno, es que en Reina Valera dice el Valle de Hinnom. Y ahorita quiero explicar eso, pero por favor, lea. si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies, ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo mejor sácalo mejor. Te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta ahí era. Hasta el 48, sí. ¿Alguien tiene descrito en sus Biblias cuando habla del Valle de Hinnom? Que algunos dicen, si algunas versiones dice infierno. Lo que quiero yo explicarles es de que la diferencia con el Hades, lo que dice, que el Hades no es técnicamente el infierno o lo que se conoce como el lago de fuego. Pero por eso quería hacer la diferencia acá. ¿Alguien quiere leer, por favor, Marcos 9, 43, 40 al 48, que no sea Reina Valera? Por favor. Amén. Gracias. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con dos pies. Y si tu ojo te hace Amén. pecar, Sí. sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Hasta la 49. 48, por favor. Hasta ahí. Amén.
Amén. Gracias. Sí, ya volví a entender esta última parte. Vuelvo y repito. Les estaba diciendo que el Hades es una palabra griega, pero parece llevar la misma idea como el Seol, que es una palabra hebrea, que significa lugar de muertos. El Seol no hace referencia directa de tormento o felicidad eterna, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando en la parábola de Lázaro. El Hades no es técnicamente el infierno o lo que se conoce como el lago de fuego. El lago de fuego se llama Gehenna, Gehena, Gehenna, palabra griega tomado de la lengua hebrea. ¿Alguien puede buscar, por favor, Segunda de Crónicas 28:1-3? Bueno, segunda de 2 de Crónicas 28:3. 28:1-3, por favor. Ok. Acá, Acaz tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo que es agradable delante de Yahweh, su Dios, como su padre David. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y también construyó altares a los ídolos. Además quemó incienso en los grandes valles. Pasó por fuego a su propio hijo, según la costumbre de las naciones de Yahweh, había eliminado ante los hijos de Israel. Amén. Amén. Ok. Ahora, por favor, busquen Jeremías 32:35. Lo que estamos aquí tratando de entender poco a poco con estas versiones que les estoy diciendo es en la forma cuando habla del infierno, de a dónde fueron llevados, y ahorita les voy explicando. Jeremías 32:35. Amén. Gracias. Y para servirle, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Amén. ¿Alguien tiene una versión distinta? Jeremías 32:35. ¿Yo? Gracias. Han construido lugares altos a Baal, en Tofet, que se encuentra en el valle del Ben Hinnom, para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual yo no les ordené, ni subió a mi corazón que ellos cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. ¿Hasta Amén. ahí? Amén. Hasta ahí, Ok. sí. Bueno. Cuando ya les empecé a decir de Marcos capítulo 9, luego las llevé a Segunda de Crónicas 28, Jeremías 32. Bueno, lo que aquí, si se dan cuenta, hay distintas formas. Lo que pasa es de que cuando lo leemos en español, pues infierno puede ser muy general, puede ser una palabra muy extensa, pero aquí, ¿verdad? Como yo les decía, el Hades no es técnicamente el infierno o lo que se conoce como el lago de fuego. Ese lugar, el lago de fuego, se conoce como Gehenna, Gehenna, o así lo estoy pronunciando yo. Palabra griega tomado de la lengua hebrea. Lo que acá, cuando estábamos hablando en Marcos, Jesús habló del infierno, Gehenna, una traducción griega del valle de Hinnom. En hebreo, un lugar fuera de los muros de Jerusalén, profundo por la adoración de Moloch y los sacrificios humanos. El Valle de Hinnom, este lugar también es llamado Lago de Fuego. Así que cuando hemos oído el Valle de Hinnom, este lugar también es llamado Lago de Fuego. ¿Alguien, por favor, puede buscar Apocalipsis 20:13-15?
Y son dos citas. Primero Apocalipsis 20 13 al 15. Amén. Gracias. Ese, 15. Dice así, dice, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur, no estoy mal. ¿Era el 20? Sí, por favor. El 20. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bien. ¿Alguien quiere leer una versión distinta? Señora Amén. Mónica, gracias. Señora Mónica, después Ángela, por favor. Dice, el mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que habían en él, y todos fueron juzgados cada uno conforme a lo que habría hecho. Luego el reino de la muerte fue arrojado al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, y allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Ángela, gracias. Uy, pero me disculpa que lo estaba. No te escuché, se oyó entrecortado. Que me disculpe que los perros están alborotados. Ya me cerré la puerta. No hay Ay, problema. ya. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Gracias. Bueno, como les decía, el Valle de Hinnom es conocido también o es llamado también lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles caídos. El Hades es como un lugar de espera hasta el día del juicio final. Por favor, alguien ahí mismo, nuevamente en Apocalipsis 20 11 al 13 nuevamente, porque leímos el 13 pero repetirlo. Apocalipsis 20 11 al 13. Amén. Gracias. Y vi, para servirle, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Amén. Bueno, Amén. eso es lo que entonces podemos entender, ¿verdad? Lo que habla de un Hades, ¿verdad? Es como un lugar de espera antes del día del juicio final. Sin embargo, y aquí es el sin embargo, desde la obra terminada de Jesús en la cruz, no hay que esperar más. Para los creyentes no hay que esperar más, sino cuando mueren van directamente, o morimos más bien, vamos a la presencia del Señor. Porque eso estamos hablando, ¿verdad? Como hablaba que hay un lugar de espera. Segunda de Corintios 5 6 al 8, por favor. Segunda de Corintios 5 6 al 8. Y eso es lo que Amén.
maravillaba, perdón, ahorita les doy la palabra, Sí, sí, sí. que, que justamente, ¿verdad? De que la, la obra terminada de Jesús, ¿verdad? Fue completa. Porque fue incluso predicado, como decía, porque nuestra enseñanza, pues más bien lo que estamos hoy estudiando es Primera de Pedro 4 y el versículo 6 habla que el evangelio fue predicado hasta los muertos, ¿verdad? Como es que Jesús descendió para predicar las buenas nuevas. Y ahí vemos cuando Jesús habla, aquí la palabra nos habla de esa obra redentora completa, no olvidó a nadie. Y sí, por favor, lea 2 Corintios 5, 6 al 8 por favor. Sí, para servirle. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Amén. Es razonable pensar que cuando Jesús visitó el Hades como parte de su obra redentora, eso está en Hechos 2, 24 al 27, y también en Hechos 2:31, Hechos 2, 24 al 27, Hechos 2:31. Es razonable pensar que cuando Jesús visitó el Hades como parte de su obra de redentora, Jesús predicó en el Hades, que es lo que veníamos hablando de Primera de Pedro, capítulo 3, 18, 19. Voy a volver a repetir porque les estoy diciendo varias citas bíblicas y sé que están anotando. Es razonable pensar que cuando Jesús visitó el Hades como parte de su obra redentora, que está en Hechos, capítulo 2. Bueno, yo creo que todo el capítulo podemos verlo, dejémoslo ahí. Hechos capítulo 2. Jesús también predicó en el Hades, que es lo que vemos en las epístolas de Pedro. Jesús dio a los cautivos en el Hades la libertad. Y eso es por eso que cuando hoy en la mañana que estaba estudiando dije qué maravillosa es la obra redentora del Señor. Porque hasta en el Hades Él predicó las buenas nuevas. Alguien puede buscar, por favor, Efesios 4, 8, 9. Efesios 4, 8 y 9. Amén. ¿Yo? Claudia y después señora Vicky, por favor. Sí, claro. Por eso está dicho, Él ascendió a lo alto y llevó cautivos a los cautivos y dio dones a los hombres. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino que también había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Amén. Amén. Señora Por Vicky. lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Amén. Amén. Y por último, Isaías 61:1, que donde habla también que hubo libertad para los cautivos. Isaías 61:1. Amén. Gracias. El Espíritu, para servirle, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. 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 Miren qué maravilloso como aquí nos explica
la obra redentora completa del Señor. La obra de Jesús y predicar la salvación ofrecidas para aquellos como Lázaro, que en la fe se esperaba, también sellaron la condenación de los impíos y de los incrédulos. Por último, alguien puede buscar Hebreos 11, 39, 40. Y es ahí hasta donde nos vamos a quedar el día de hoy para que puedan aportar y si tienen alguna pregunta, es decir, nos quedamos a la mitad del capítulo 4, pero les decía, cuando estaba estudiando el versículo, esta parte acerca de lo que decía de Pedro en el versículo 6, es verdad. Quedé bastante tiempo estudiando para poder entender a qué se refería Pedro en esto. Hebreos 11, 39, 40. Y si hay dos versiones, por favor. Señora Blanca, por favor. Dice 39, 40 eran, ¿no? Sí. Y dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados parte de nosotros. Amén. ¿Una versión distinta? Eh, este, Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Amén. Vuelvo y Amén. digo, ¿verdad? La obra de Jesús y predicar la salvación ofrecidas para aquellos como Lázaro, en la fe esperaban también, en la fe se la esperaban y también sellaron la condenación de los impíos y de los incrédulos. En otras palabras, ¿verdad? Como volviendo a nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 4, cuando habla de esta porción de la palabra que nos hace entender, Pedro, que la obra de Jesús es redentora. Su redención fue y es para todos. Y aunque ya no voy a continuar con el estudio, pero en el versículo 7, volviendo a Primera de Pedro 4:7, si alguien lo quiere leer, por favor. Solo con eso terminamos. Primera de Pedro 4:7. Amén. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿El Amén. 8 también? Otra vez el 7, Martita, por favor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Señora Vicky, por favor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Amén. Y acá dice, ¿verdad? Mas el fin de todas las cosas está cerca. Es decir, el fin del mundo se acerca. Por lo consiguiente, tenemos que aprender a ser serios, sobrios, disciplinados en nuestras oraciones. ¿Cómo? Pues mostrando ferviente amor y predicando el Evangelio. De eso se trata el discipulado, que nosotros aprendamos de lo que quiere el Señor a través de su palabra como discípulos, nosotras como seguidoras de Dios y como tal cual tenemos que seguir
haciendo la gran comisión, hablando de las buenas nuevas. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata ser discípulos. Y con eso es lo que quiero cerrar hoy. Vamos a continuar la otra semana hablando, porque aquí después describe, ¿verdad? Que dice a cada uno con sus dones y talentos, nos habla que todos y todas acá estamos aptas para predicar el Evangelio, para dar testimonio. El primer testimonio es de que hemos sido salvas. Podemos hablar de la obra redentora del Señor, lo que Él ya hizo en la cruz por la humanidad. Así que, ¿qué les parece? Damos gracias en oración por su palabra, para que Él siga ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, que unja nuestros labios para poder predicar su palabra, para que con nuestras acciones también se muestre a Cristo. Así que démosle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por un nuevo día. Gracias porque son nuevas tus misericordias y podemos, hoy abrimos nuestros ojos, Señor, y te damos gracias porque estamos bajo un techo, con esta conexión, Señor, con tu bendita palabra. Alabado seas, mi Padre Celestial, te amamos. Estamos acá, tus siervas escuchan y agradecemos, Señor, tu bendita palabra. Sabemos que tú no nos quieres dejar como estamos hoy. Deseas seguir transformando nuestras vidas y por eso te damos gracias, Señor, porque no es casualidad que estemos acá. Gracias porque nos das el entendimiento y el razonamiento para poder comprender tu palabra. Y si algo queremos pedirte hoy, Señor, es que descienda de los cielos sabiduría para que sigamos no solo aprendiendo tu palabra, sino comprendiéndola. Para que con palabras sencillas y claras nosotras hablemos de la obra redentora de tu Hijo Jesús en la cruz. Unge nuestros labios para poder hablar de ti, de lo que has hecho, Señor. También clamamos para que siga habiendo una transformación integral, cuerpo, mente y espíritu, Señor, que estemos alineadas a tu voluntad. Así como lo decía esta porción de la palabra, si de sufrir se trata, para que se haga tu voluntad, Señor, nos paramos en la brecha, porque es así como arrancamos y terminamos de raíz con el pecado. Así que te pedimos, Señor, nos ayudes a desear seguir, estar firmes, a desear permanecer, Señor. Solo tu amor, tu perfecto amor es la que la que nos puede atraer hacia ti, Señor, a permanecer. Padre Celestial, además de pedirte esa sabiduría, también pongo un guarda en nuestra boca para hablar, para callar aquello que no debemos decir, a que de nosotros solo hablemos la gracia que tú nos has regalado, que por gracia lo que hemos recibido, también por gracia hablemos, pero seamos coherentes que nuestras palabras sean coherentes conforme a tu palabra, Señor. Gracias por tanto, Padre amado, gracias por las bendiciones dadas, gracias por tu amor, por tu Hijo Jesús, por la salvación. Gracias por las bendiciones añadidas, mi Padre Celestial. Bendice a cada mujer y cada familia representada hoy acá, Señor. Que todo lo que toque en sus manos sea de bendición y multiplicación para darte gloria y honra. A todos nuestros seres amados, los que están cerca, lejos, Señor, presérvalos del mal, escóndelos de la maldad humana, Señor. Regálanos a nosotras y a nuestras familias protección divina, física y espiritual, mi Padre Celestial. Eso es lo que clamamos y pedimos, Señor. Gracias por tanto, mi Padre amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Preguntas, aportaciones, algo que quieran compartir, por favor. Tenemos unos cuantos minutos acá. Yo, hermana, Por favor. yo no quiero, pues hoy Dios nos habló y nos dijo que podemos ser perseguidos, condenados por el mundo, juzgados,
muchas veces injustamente por ser seguidores de Cristo. Pero hoy nuestro sufrimiento es físico, tal como hoy lo estudiamos. Nuestro sufrimiento es en la carne, ¿sí? Pero todo esto, ¿a qué nos lleva? A seguir en la fidelidad, si seguimos siendo fieles al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, tendremos esa recompensa que es la vida eterna al lado del Señor. Que eso sea lo que nos motive, como aquí hoy aprendimos también, a vivir enfocados en la oración, en el amor ferviente entre creyentes, la hospitalidad sin quejas y el servicio mutuo, usando los dones divinos para la gloria. ¿Sí? Si nosotros nos que cuando yo se lo digo por experiencia y les voy a compartir un testimonio del día viernes y del día de ayer. Y yo tenía una situación con mi hermana, con sus niñas, con mi hija la menor, y yo solo me quedé quieta. Hubo una reunión el día viernes, me quedé quieta, esperando su reacción de ellas al llegar, estaba allí, y yo seguí orando y pidiendo a Dios que Él fuera quien me defendiera de los ataques del mundo, del enemigo, de las situaciones de este mundo caído. Y Dios me dijo que tenía que quedarme callada, solo quédate callada y espera. Y así lo hice, yo me quedé callada y orando. Cuando vi que llegó mi hermana y ellas llegaron directamente a mí, me abrazaron. Hola hermana, hola tía. Y tranquilamente, y yo sé que Dios siempre obra. El día de ayer mi hija nos habló, nos invitó a su casa a comer por el cumpleaños de mi yerno. Y llegué y me abrazó y me acarició y me besó y me dice, mamita, te quiero. Y yo sé que es Dios obrando, entonces yo solo me quedo quieta, pero el estar quieta no quiere decir que me voy a quedar estática sin hacerlo. Es mantenernos en oración y creyendo con fe en que todo está en las manos de Dios. Aquí lo que Dios nos manda es no hacer lo que el mundo dice para quedar en bien con el mundo, sino seguir las instrucciones del Señor y serle fiel a Él, a pesar de los ataques de nuestra propia familia. Yo les estoy hablando de mis hijas que tanto amo, ¿sí? Que yo las llevé en mi vientre, ¿sí? A pesar de todo eso, yo he sido fiel al Señor y no he dado marcha atrás por recuperar el amor de mis hijas, porque para mí es más grande el amor del Señor. Y Amén. parece una locura, y para el mundo es una locura decir, ¿quieres más ¿quieres más a tu Dios que a tus propias hijas? Sí, así es. Y Dios lo sabe. Y me he mantenido fiel a Él, y Él ha sido fiel conmigo. Y dos, sí, así es. Qué hermoso. Gracias por compartir eso, porque sí, como les decía, parece locura, como dice señora Vicky, seguir y amar al Señor. Pero solo aquel que ha conocido a Dios y lee su palabra puede comprender eso. Por eso es que para el mundo parece locura, para el mundo parece incoherente, pero solo vivir en esa obediencia amorosa, porque volvemos a eso, es desear hacer lo que el Señor desea por amor, por cómo lo amamos nosotros a Él, ¿verdad? Así que ¿no? gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Sí, buenos días, hermanas, a todas. Y bueno, yo también hoy la palabra me ha enseñado mucho, ¿no? De que sobre nuestro Dios dio su vida por nosotros, Jesús, y nosotros también debemos a seguir, dice, y sufrir las penalidades como Él sufrió. Pero bueno, nosotros las sufrimos no como Él sufrió en la cruz, en la muerte. Nosotros vuelta las sufrimos con los problemas que tenemos, ¿no? Dificultades. Entonces, a veces vienen muchas dificultades, problemas, en la misma casa, como dijo la hermanita Vicky. Yo también ayer, anoche, mi hija me llamó, que dice que el niño que ya tiene 15 años, se porta muy rebelde, muy grosero, y que pues le ha hecho ver al papá y el papá pues no le ayuda. Él dice que la mamá es la que tiene que ver todo y él no los reprende a los niños. Incluso si ahí donde la familia se ha quedado de ayer hasta ayer tarde. Entonces por ahí mi hija ha discutido porque el niño está bien mal en el colegio
muy bajo en notas y ella es la que anda buscando a los profesores que le ayuden. Y pues y el marido como que él quiere como ser, él ama a los hijos, pero no reprende y no deja que le respeten a la mamá. Sí, Entonces ella me llamaba y me decía, ¿qué hago? Me voy a separar, quiero pedir la custodia de mis dos hijas y el varón déjalo ahí. Yo ya no voy a ver por él verá qué hace, pierde el año, no pierde, es un malcriado. Entonces, bueno, mi hija quería que yo diga, bueno, pues vente y déjalo ahí, ¿no? sí, Pero yo le dije, no, yo le dije, bueno, no sé qué decir, pero después mejor Dios me puso a mí, yo me puse a buscar un video cómo los hijos deben orar uno por los hijos, cómo se debe romper todas esas cosas. Le envié, le mandé unos versículos bíblicos y diciéndole pues que sea más sabia, que se dedique a orar, se dedique a pedir a Dios primeramente y no tome las cosas a la ligera. Entonces son cosas que nos pone, mire, el enemigo y y pone, no solo nos pone, la ponen apuros a ella, sino que ellas como hijas, pues siempre a mí me toman en cuenta en todo y me están llamando, mamá, me pasa esto, ¿qué hago? Pero gracias a Dios que nos da sabiduría espiritual que tenemos de Él para nosotros poderle contestar con la palabra, ¿no? Con la Biblia, con lo que Él nos enseña, en vez de estarles apoyando en las decisiones que ellos toman al apuro. Entonces, correcto. la palabra nos está hablando muy fuerte, muy duro. Y sí, y todas estas angustias, tribulaciones que estamos viviendo, es el enemigo que nos las pone, pero si nosotros nos aferramos y buscamos de la presencia y hacemos como Jesús nos manda en su santa y bendita palabra, entonces nosotros tomamos otro rumbo, otro camino para guiar a nuestros hijos, guiar a nuestros nietos. Amén. Y para mí fue muy bueno y pienso mandarle a mi hija para que ella pueda sentirse apoyada, ya que no encuentro un apoyo en el esposo, porque ellos estaban separados bastante, se separaron del camino del Señor, porque ellos también son cristianos, pero volvieron a la iglesia y ahora mire vuelta los problemas. Entonces eso yo le decía a ella que a veces nos vienen muchas pruebas cuando uno vuelve a buscar del Señor, el enemigo no quiere que estemos siguiendo lo que Jesús nos manda en su palabra. Entonces estuvo muy bueno, yo les doy gracias y también les pido que si pueden me ayuden con oración por el hogar de ella, por el niño que llama Kevin Ramos, mi hija se llama Elisa Basantes y el esposo Ángel Ramos. También sus niñas que Naomi Ramos y Danielita Ramos, ¿no? Entonces que me ayudaran con oración para que haya una paz, Kevin una Ramos es su tranquilidad. yerno. No, Ángel Ramos es el niño, se llama Kevin Ramos. Ok. Y mi hija Ángel. es Elisa Basantes. Elisa, muy bien, esa Y familia. las niñas también, Naomi Ramos y y Daniela Ramos. Lo que pasa es que ella dice que no le obedecen, que se ponen rebeldes. Y bueno, a veces ella como que ya quiere separarse y dejarles votando. Sí, Entonces eso claro, es pues. natural y más porque por la edad de los jóvenes. Y bueno, justamente ahorita lo que dice, gracias por compartir, señora Blanquita, ahorita te doy la palabra, Neira, y bueno, nada más recordar, no sé si han leído, a veces yo sé que hay muchos mensajes o bueno, yo escribo bastante también para explicar en detalle. No es casualidad, ya estamos en mayo. Ustedes se recuerdan que si algunas han estado desde el inicio, desde el 2022, cada mayo, por el mes de la madre, hacemos un tiempo de oración por los hijos. En esta ocasión va a ser un reto distinto y a la cual les hago la cordial invitación si no han leído. Este reto va a ser grande porque van a ser 30 días orando. Y yo acabo de dar el anuncio ahí en el chat de que van a ser 30 días orando y empezamos el 17 de mayo. Pero justamente, pues ahora no, como van a ser 30 días, va a terminar el 15 de junio con el favor de Dios. Así que no solo eso es una bendición, sino que también
van a poder entrar hombres y mujeres. Así que si ustedes tienen ahí a sus hijos, a sus esposos, a padres de familias, mamás y papás que desean orar, estar intercediendo por sus hijos, esta es la oportunidad. Y por eso es de que hice un chat aparte para que no se confunda. Así que si ustedes ven ahí el chat, ingresen a ese chat que yo fui la que lo hice. Y bueno, con el favor de Dios, pues mi esposo y yo vamos a estar dirigiendo este tiempo de oración. La dinámica va a ser un poco diferente, por eso si ustedes se pueden entrar a ese chat, ya les voy a dar como que más detalle porque se van a grabar, no así como dejo siempre grabada las enseñanzas, sino de una forma distinta. Pero la dinámica, por eso la voy a explicar en otro chat para que puedan entrar ahí y ya yo les explico. Así que doy aprovechando que usted está diciendo acerca de la oración y porque justamente esas tribulaciones que vivimos en casa, eh, no van a perecer. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído. Muchas de las tribulaciones que vivimos es también para fortalecer no solo nuestra fe, sino también formar nuestro carácter. Y eso es parte de permanecer, lo que hablábamos al inicio. Así que diciendo eso, pues igual si hay alguna duda, me preguntan por aparte, por favor, y yo les dejo saber más acerca del tiempo de oración por los hijos, que con el favor de Dios, pues comenzamos el 17 y les pido de antemano de que por favor oren por este tiempo para que el Señor, como siempre, porque sé que el Señor se glorifica en las casas, en los hogares, con los hijos, ¿verdad? Nuestro tesoro más grande, la herencia divina que nos dio el Señor. Neira, por favor. Hola, hermanita Ana, buenos días a todas. Buenos días. Quiero compartir con ustedes y discúlpame, pero he andado bien. También en estudios bíblicos, no crean que nos llenamos de cosas. Y solo quiero, me quedo en esta mañana con la bendición del estudio bíblico en la parte de la oración. Y solo quiero leer un pequeño párrafo que justo en esta semana nos toca la lección, dice guerreros de oración. Dice, si casi no hablaras con tu mejor amigo o con tu cónyuge, tu relación con esta persona pronto se malograría y surgirían problemas. De la misma manera, la oración es esencial para tener una relación cercana con Dios. Un hábito devocional crucial de cada uno de nosotros necesita y puede fortalecer. Si no oramos a menudo, tarde o temprano nos alejaremos del Señor. Y pues efectivamente, a mí me encanta mucho bueno, justo porque en agosto me toca participar en un concurso bíblico, vamos a decirlo así, de Daniel. Y justo me gusta mucho la historia de Daniel porque se me hace impactante. Ayer veníamos de un campamento y veníamos platicando con los compañeros sobre este mismo tema. Nos pusimos a estudiar la lección del domingo, vamos a decirlo así, y leíamos esto. Le digo, es que sabes qué me impacta mucho de Daniel, que era un joven, ¿no? Y hoy en día, tristemente, y lo digo tristemente porque los que educamos a los jóvenes somos nosotros, ¿no? Son pocos los jóvenes que tienen estas virtudes que tenía Daniel. Se me hace impactante. Ya les había comentado, o no recuerdo si ya se los había comentado, leemos a la vez también los libros de la señora Elena de White, y ella dice que no era casualidad que Daniel tuviera esa fe. ¿Dónde conoció Daniel esa fe, esa oración? Porque se conoce a Daniel por el que oraba 3 veces al día, ¿no? Es una constante en oración en Daniel, pero cuando él empezó a hacer esto, era un joven. O sea, qué grado sí, de fe, pero sí de enseñanza de parte de los padres. Y porque estoy escuchando también, digo, no están exentas hermanas en todos lados, se da este punto de los hijos que tienen sus dificultades, ¿no? Y son rebeldes y todo este tema. Y esto luego lo traslado a mi trabajo y digo, bueno, pero ¿quién es el problema aquí? Y no estamos hablando meramente de un problema. O sea, ¿quién tiene este tema? ¿Quién tiene esas cuestiones? Nosotros como hijos, padres. Nosotros como padres somos el núcleo de donde nuestros hijos salen. Qué hermoso escuchar a las hermanas que pues estamos adquiriendo sabiduría en esa parte de cómo aconsejar a nuestros hijos, ¿no? Porque luego decimos, ¿no?
es que debes de hacer esto, es que debes de hacer el otro. No, no, no. La fuente siempre va a estar en la palabra de Dios, siempre. Amén. Entonces, y el no estar a veces hasta juzgando, ¿no? Porque como papás tendemos mucho a eso de, no, pero es que yo cuando hacía esto, entonces no, ahí no es. Qué bonito y qué hermoso que podamos ir a la palabra de Dios. A ver, Señor, pero escudriñame primero a mí, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, a mí sí, de, ay, no hagan esto, pero usted lo está haciendo, entonces por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, empezar por ahí, el hecho de empezar a orar, ¿no? Eso va a dejar mucha huella en nuestros hijos. Yo lo veo, mis hijos ya, pues son mayores de edad, pero todavía son hijos de casa. Entonces, definitivamente nosotros somos la guía que ellos van siguiendo, porque yo no me imagino a Daniel dónde aprendió a orar, dónde aprendió esa devoción a Dios, quién le enseñó a Daniel que podía hasta la muerte, porque dice la palabra de Dios que cuando el rey les dice, inclínense porque si no, pues se van a morir, y dicen ellos, no nos vamos a inclinar, y si Dios no nos librara de este mal, tampoco vamos a adorar. O sea, él sabía que podía morir. Sin embargo, a pesar de su vida, él decidió seguir siendo fiel a Dios. Esta certeza solamente nos la da la oración y la convivencia todo el tiempo de estar dependiendo de nuestro Dios. Esa es la certeza, la fe, la palabra de Dios, la oración, todo va de la mano. Entonces, pues ese era mi comentario, mi hermana, pues qué bueno que siguen aquí con sus estudios bíblicos. Yo también, nada más que luego me pierdo un poquito y ando con muchas cosas, pero es una bendición verlas todos los días. Muchas Amén, gracias. amén. Gracias al Gracias, Señor y qué bendición bendiciones. también que nos compartas y dijiste algo muy cierto también. Yo creo que en esta semana también yo estuve pensando en Daniel y sí, justamente yo decía, ora 3 veces y el ayuno de Daniel, entonces se conocen, pero ¿de dónde él obtuvo eso? Y también me viene a la mente justamente cuando tú estabas hablando de que, bueno, quizá algunas tienen hijos acá, tal vez los tienen cerca, lejos, pero igual también tenemos hijos espirituales. También tenemos, y algo a mí me llamaba mucho la atención porque yo siempre decía, bueno, es que yo solo tengo hijos varones, ¿verdad? Pero yo tengo 2 hijos varones. Y alguien me dijo, pero tienes hijas espirituales a las cuales también nosotras, ¿verdad? Porque ya somos adultas, siempre hay una más joven que nosotras que podemos instruir. Entonces, sí, claro, estamos basados en la familia y este ministerio, este grupo de fe es basado y es para la familia, claro está, pero también en ese amor fraternal, en ese amor, ¿verdad? A nuestro prójimo, que también incluye a nuestros hijos o hijas espirituales también que podemos instruir, que necesitan el consejo sabio de la palabra del Señor. Así que eso sí tengámoslo en mente. Señora Mónica, y con usted cierro el estudio. Sí, muchísimas gracias por darme la palabra y qué bonito también lo que nos dijo nuestra hermana Neira, porque es cierto eso de que las mamás y los papás tenemos que estar al pie del cañón con nuestros hijos en oración y hablándoles de Dios desde que son pequeñitos. Precisamente yo me enorgullezco y les cuento a ustedes que a pesar de estar tan lejos de mis hijos, cada vez que me hablan, cada vez que tengo que hablar por teléfono o una videollamada con ellos, usted sabe, señora Urania, que mis hijos están en Estados Unidos y yo aquí en Puebla. Y aún así no los suelto y siempre cerramos con oración y siempre les hablo de Dios y que siempre digan primero Dios, metan primero a Dios en sus proyectos, en su trabajo, en su caminar, en su andar, porque Él es el único todopoderoso y yo no les puedo ayudar desde aquí, pero Él sí está con ustedes y su Espíritu Santo los guía y los lleva y los trae con bien a casa. Y Mm. los hijos siempre me contestan, amén, mamá. Entonces, no hay que soltarlos. Tengo 17 años de no verlos físicamente, pero no suelto la oración. Desde que platico con ellos hasta que cierro la plática con ellos o la videollamada, es Dios primero y Dios al final, hijos. Siempre. Y si una mamá y un papá estamos de acuerdo, porque yo siempre le digo a su padre de mis hijos, no nos soltemos. Javier, por favor, ora conmigo. Y estamos duro y dale en la brecha. Y si así
hay errores, hay fallas, hay falta de comunicación a lo mejor. Imagínense a los padres que no hacen eso y se quejan porque no tienen los hijos que ellos soñaron. Pero no simplemente es soñar con esos hijos. Esos hijos requieren de atención con Dios. Él es nuestro Salvador. Él es el único que nos puede ayudar, señoras mías. Yo les ayudo a orar por sus hijos y voy a orar por todas y cada una de mis hermanas en Cristo Jesús. Y lo hago todos los días por todas mis hermanas en Mujer Virtuosa y por todas sus familias. Y yo también les quiero contar que por la hermanita que oramos, que yo les decía de mi amiga Irma que estaba malita, ya falleció, gracias a Dios, está con él y se fue muy contenta, muy tranquila. Su esposo no saben qué agradecido está el Señor ya, hasta me siento rara porque dice señora Mónica, le agradezco todo lo que oró, todo lo que hizo. No hice nada, lo hizo Dios, Así pero es. se fue tranquila y se fue feliz. Y mi hijo, también por la oración que pedimos, reprobó su primer examen de doctorado. Ahora ya, el 1 de mayo, estaba tan feliz y dimos gracias a Dios, pasó su examen y está tan feliz y dice, mamá, Gloria a Dios. de veras que Dios, y le digo, es todo mi vida, Él es todo en nuestra vida. Estamos muy contentos. He tratado de ayudar a los que están a mi alrededor. He estado en silencio aquí en Mujer Virtuosa, pero hay una razón. Y entonces, si no es por una cosa, es por otra. Mi suegra cada vez está más malita de lo de la demencia senil. Entonces batallamos mucho ya porque se le olvida hasta que comió ya. Entonces come y se da la vuelta y ya se le olvidó que comió. Entonces quiere que nos volvamos a sentar a comer. Entonces pasan muchas cosas, pero con mi oración yo me siento feliz de poder ayudar, de tener la paciencia, Señor, paciencia para sus hijos, porque sus hijos son muy desesperados. Y les digo que con paciencia y amor en Cristo Jesús vamos a poder con todo. Amén. Así es. Amén. Gracias por Y aquí compartir estoy. esos testimonios. Por favor, si es tan amable, también vuélvanos a recordar el nombre de su suegra en el chat para que mantengamos en oración. Justamente hoy, Telmita, y ustedes muchos la conocen, también me pidió oración por su hermana, que lo voy a poner en el chat. Yo creo que sería muy prudente que esta semana estemos orando por la salud de los nuestros, de gente que Sí, necesitamos orar. Entonces, lo voy a poner en el chat para que tengamos a estas personas en oración. Así que gracias, muchas gracias. felicidades por ese doctorado. Es un gran logro, Ay, sí, gloria al Señor. gracias. Y Gloria a bueno, Dios. así es. Y bueno, a seguir en la brecha por nuestra familia, por los que tenemos cerca, el privilegio que nos ha dado el Señor. Aún así en las tribulaciones, aún así sea difícil, a la distancia, el Señor se glorifica y tenemos que seguir, ¿cuál es la palabra? Firmes, permanecer en Cristo. Dios las bendiga, las abrazo con todo mi cariño, bonita semana. Y bueno, con el favor de Dios, pues terminamos la otra semana este capítulo y sí, sigan leyendo el siguiente capítulo que es el 5 y bueno, conforme el tiempo Dios nos dé, vamos avanzando. Bonita semana para todas, las quiero. Un abrazo. Igualmente, Amén. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Saludos, Dios les bendiga. Oración. y Amén. bendiciones para Igualmente, hasta todos. pronto. Gracias. Bye bye. Bendiciones para todos. Hasta luego. Gracias, Martita. Igual. Bye, Te mi espero. corazón, bye. Bye bye. Adiós. Chao.